Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Academia Paz, a un nuevo capítulo de este estudio bíblico, El Camino a la Promesa. Vamos por esta tercera semana y ya hemos estudiado un poco por qué fue que no pudieron entrar a la tierra prometida, que fue por sus murmuraciones y por no aprovechar o aceptar todo lo que Dios les estaba dando. Vimos cómo ellos quisieron tomarlo a su propia forma, pero también vimos cómo se empezaron a rebelar contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Y ellos tienen que ir al desierto, 40 años en el desierto, tienen que caminar ahí, toda una generación tenía que ser cambiada, toda una generación tenía que morir para que los menores de 20 años pudieran crecer y fueran la generación que entrara a la tierra prometida. Solo dos podían entrar, aparte de los menores de 20, que eran Josué y Caleb. Entonces, ellos eran los que iban a estar ahí, pero Dios dijo, toda esta otra generación tiene que morir. Entonces, ahora vamos a estar en Números 20, donde vamos a ver dos hechos importantes que van a marcar la historia del pueblo de Israel. Entonces, Hechos 21 dice, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Ahí fue donde Miriam murió y fue sepultada. Entonces, ellos llegan y estaban en Cades. Cades fue una ciudad donde ellos ya habían estado. Si nos vamos a Números 13:26, dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar la tierra. Recordemos que habían enviado 12 príncipes para estudiar la tierra que Dios les había dado. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Y ahí fue donde también ellos empezaron a hablar en contra de la promesa de Dios, que sí, que era buena, que había mucha abundancia, pero que habían personas más fuertes que ellos, más grandes que ellos, y empezaron a murmurar. Y ahí fue donde prácticamente rechazaron la promesa que Dios tenía para ellos. Entonces, prácticamente volvieron otra vez al lugar donde habían rechazado esta promesa. Pero también nos cuenta un hecho interesante, y es la muerte de Miriam. Recordemos que Miriam era la hermana de Moisés y de Aarón. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 15. Porque ahí habla, ¿verdad? También en Éxodo 15, de cuando pasan el mar Rojo, y Miriam toma un pandero y empieza a cantar y empieza a alabar y empieza, ¿verdad?, a hablar sobre Dios y todo el asunto. Es esta Miriam. Pero también vemos a esta misma Miriam en Números 12, cuando murmura también con Aarón, ¿verdad? Murmuran contra Moisés. Y Dios le manda una enfermedad a Miriam y Moisés intercede por ella, Dios la sana. Pero es esta misma Miriam, un personaje importante, prácticamente era una mujer importante dentro del pueblo. En algunas versiones, por aquello, van a encontrar el nombre de María en vez de Miriam, pero lo que se dice es que es una abreviación del nombre de Miriam. Y entonces están en Cades y dice que ahí ella muere y es sepultada. Su muerte fue una demostración importante del cumplimiento real de lo que Dios había dicho. Ya estaban viendo realmente lo que Dios había dicho, de que toda esa generación tenía que morir. Y vean cómo empezó a morir gente que era importante para el pueblo. Miriam, me imagino que era una persona que también tenía su autoridad, ¿verdad?, ante el grupo, etcétera. La gente la veía, era hermana de Moisés, de Aarón, etcétera.
pero no hubo ninguna distinción, no hubo nada que marcara una diferencia. Números 14:32, vean lo que nos decía. Dice, pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Miriam, en el desierto de Sin, ¿verdad? En Cádiz, había muerto y estaba siendo enterrada ahí mismo. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Entonces, no hubo excepción de personas. Y aquí vamos a ver en la humanidad de cada uno de los líderes la fragilidad que tienen. ¿Cuántos de nosotros, a ver, pensemos, creemos que por estar sirviendo, que por ser líderes, que por ser pastores, tenemos un trato especial delante de Dios, o somos un caso especial delante de Dios, que tenemos nuestro propio arreglo especial delante de Dios y decimos, no, a mí Dios me lo perdona. No, es que eso es para los demás. Dios y yo tenemos otro trato. Y creemos que somos especiales delante de Dios cuando se trata de la justicia de Dios. Cuando por nuestros pecados, muchas veces nosotros creemos que vamos a ser juzgados diferente por todo lo que hemos hecho. Sí, cuenta todo lo que hemos hecho. Pero cuando la justicia de Dios tiene que venir sobre nuestra vida, por lo que nosotros hemos hecho, va a venir. No hay quite. ¿Verdad? Entonces, no podemos ser tan arrogantes de pensar que nosotros somos diferentes o especiales a otras personas. Números 22 dice, y aquí vamos a ver otra escena aparte, donde van a haber una necesidad real de parte del pueblo. Dice, como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganados, y ni siquiera hay agua. Entonces, hay una necesidad real. Claro, necesitaban agua, estaban en el desierto, pero vean que se les olvida todas las veces que Dios ya había provisto de agua. Y nuevamente se quejan contra Moisés y con Aarón y les dicen que es culpa de ellos lo que está pasando. Qué fácil es culpar a otros de las consecuencias de nuestros propios pecados, porque no tenían agua, estaban en un lugar donde no habían semillas, donde no habían viñas, donde no había nada, porque ellos habían rechazado la promesa de Dios. Si ellos hubieran actuado diferente en ese momento, no estarían en un desierto con escasez de agua. Estarían en la tierra prometida, conquistándola y disfrutando de las bendiciones que Dios tenía para ellos. Pero ellos no la aceptaron. Ellos murmuraron contra Dios, menospreciaron la promesa, pero ahora decían es culpa de Aarón y Moisés, no es nuestra. Ustedes nos trajeron aquí. Vean, nos trajeron a un lugar donde no hay nada. Pero como les digo, es súper fácil decir las consecuencias de mi pecado es por causa de otras, cuando en realidad es sobre nosotros. Reaparece Egipto en ese pensamiento. O sea, después de tanto tiempo de estar en el desierto, vuelven otra vez a recordar Egipto. A ver, habían salido mucho tiempo, pero lo siguen recordando como algo majestuoso, de prosperidad, porque vean lo que dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos metiste a este horrible lugar? O sea, estaban diciendo, era mejor Egipto que aquí. Y este crecimiento que había pasado desde que ellos salieron de Egipto hasta haber llegado a la tierra prometida, en realidad fue en vano. No habían crecido absolutamente nada. Su mentalidad no había cambiado en todo este trayecto que Dios había diseñado para transformar su mente. ¿Cuántos de nosotros pasamos por todo un proceso y nuestra mente sigue igual? ¿Cuántos de nosotros pasamos por pruebas, vemos la mano de Dios, vemos los milagros de Dios,
Pero cuando ya llegamos a un momento nos olvidamos de todo eso y seguimos otra vez añorando Egipto. ¿Okay? No cambiamos, no nos transformamos, simplemente pasamos por ahí, pero nuestra mentalidad quedó igual. En Éxodo 17 sucedió lo mismo. En Éxodo 17 vamos a tener un paralelo de esta misma situación. Vean lo que decía. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había ahí agua para que bebieran. Así que altercaron contra Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. Moisés le dijo, ¿por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Y vean, esto fue en Éxodo 17, muchos años antes. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaron. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Vean que era el mismo discurso. Años después, tiempo después, a ellos habían visto la manifestación de Dios, habían visto el poder de Dios, habían visto los milagros de Dios, habían visto la provisión de Dios, pero era el mismo discurso. Era lo mismo que estaba en su mente, no habían sido transformados. Entonces, su visión todavía estaba atrofiada, todavía estaba ahí y creerían que cualquier cosa era mejor, ¿verdad? Pero uno diría, sí, de Egipto ahorita estoy mejor. Ellos decían, de Egipto ahorita prefiero Egipto. ¿Cuántos de nosotros preferimos lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora, pero que ha sido lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros realmente podemos agradecer por lo que tenemos ahora? Quien dice, pero es que yo antes tenía más, sí, pero antes se lo daba a Egipto, ahorita se lo está dando el Señor, pero todavía estamos en eso. Entonces, tenía una mentalidad donde todo seguía igual. Moisés y Aarón todavía confiaban en el Señor, todavía tenían su fe en el Señor, a pesar de que ellos sabían que no entrarían en la tierra prometida. En ningún momento Dios también dijo, y por cierto, paréntesis, Moisés y Aarón también van a entrar. No, ellos entraron dentro de ese veredicto de que solo Josué, Caleb y menores de 20 años iban a entrar y que todos los demás iban a morir. Así que ellos sabían que ellos no iban a entrar. Pero, ¿verdad? Vienen con esta queja, se la presentan a ellos y ellos hacen algo que es ir a la presencia de Dios, ir a consultar a Dios. Y ahí va todo perfecto, ¿verdad? Siempre que tienen un problema, van y consultan a Dios. Números 26:8. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada del tabernáculo de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Le dijo, ok, Moisés, está bien. El hecho de que no hayan entrado a la tierra prometida no quiere decir que voy a quitar mi favor. Así que vamos a proveer de agua. Toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Acudieron a la presencia de Dios, ya conocían el pueblo y lo que el pueblo podría hacer. Era un pueblo rebelde, ya no había este asunto de la promesa, ya sabían que todos iban a morir. Entonces era un pueblo que mucho más fácil podía rebelarse y podía pasar a otro tipo de cosas. Entonces se postraron y pidieron dirección de Dios. Y como les digo, Dios no iba a quitar el favor y la misericordia sobre ellos, porque Dios iba también a estar con ellos durante esos 40 años. Dios le propone algo a Moisés y Aarón que no era algo nuevo, era algo que ya había también sucedido. Nos vamos a ir a Éxodo 17, 5, 6, ¿verdad? Y era la misma situación de lo del agua. Como les dije, vamos a ver una situación paralela. En ese tiempo le dijo Dios a Moisés, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel
pero lleva también la vara con la que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Entonces, vamos a tener dos momentos en diferentes momentos históricos, social, pero en las dos sucedía lo mismo, no había agua. Van, consultan al Señor, el Señor le dice, ¿recuerdas la vara que tienes? Sí, ok, bueno, vas a utilizar esa vara. Y con eso vamos a hacer que de una roca salga agua. Hasta ahí todo iba igual, era la misma fórmula, era exactamente lo mismo que iba a hacer para proveer agua. Pero Dios hace un cambio. ¿Verdad? La primera vez fue, toma la vara y golpea la roca para que salga el agua. Pero ahora le estaba diciendo, toma la vara, ordénale a la roca para que salga agua. Una era una acción física y otra era una acción de fe, porque tenía que simplemente decir. Entonces, eran situaciones parecidas, aprendizajes diferentes. Pero en una situación con un pueblo incrédulo, ¿qué iba a dar más efecto? ¿Que yo le hablara o que me vieran hacer algo para que vieran que sí salía agua? Y aquí es donde también tenemos que tener mucho cuidado. Porque, no podemos convertir en doctrina o en dogma lo que una vez sucedió y funcionó. ¿Verdad? En un momento Dios dijo, vas a hacer esto, pero no quiere decir que siempre iba a ser así. Dios le estaba demostrando que iba a tener el mismo resultado, pero con algo aún más poderoso, que era la fe en el Señor, el poder confiar en el Señor sin tener que hacer nada. ¿Ok? Entonces, con esta acción brotaría tanta agua que podría saciar la sed de todos estos que estaban murmurando, todos estos rebeldes, y aún así para dar de beber a su ganado, y habría agua de sobra. Números 29. Entonces, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Y aquí fue donde el asunto no funcionó. No funcionó porque no salió agua, porque vean que sí salió agua. Dios proveyó. Dios dijo, voy a darles agua, y les dio agua. Pero había algo dentro de Moisés y Aarón que ya no estaba correcto. Moisés y Aarón habían sido cuestionados muchas veces. Su autoridad, su liderazgo, su sacerdocio había sido cuestionado. ¿Verdad? Sus intenciones e intereses como líderes. ¿Cómo habríamos actuado usted y yo si alguien nos cuestiona y tenemos que decir, ¿cómo retomo ese liderazgo? ¿Cómo hago para que otra vez me vean como el líder del pueblo? Yo no sé, pero la ira y la frustración que tal vez estaba sintiendo Moisés y Aarón era tan grande que su humanidad salió. Su humanidad estaba ahí a flor de piel porque ellos querían otra vez ser reconocidos y autorizados y respetados como ellos merecían. Nosotros muchas veces buscamos el respeto, la aceptación de la forma en que nosotros creemos que no la merecemos. Y la humanidad salió. La humanidad dentro de Moisés, a pesar de haber ido a buscar la presencia de Dios, él quiso ser reconocido. La orden era, háblale a la roca. Podía sonar extraño, nada milagroso. No era una demostración de poder tan majestuosa como Moisés ahí con su vara pegándole a la roca o alzándola o poniéndola en el Nilo. No era algo tan majestuoso, simplemente la tenía en la mano. No era una demostración física. Moisés tomó el plan de Dios, pero lo ejecutó a su manera. Moisés dijo, bueno, Dios me dijo esto,
pero yo le voy a agregar esto otro, Señor, yo le voy a dar esto, Señor, yo lo voy a hacer de esta forma para que luzca más bonito, para que luzca más majestuoso, para que la gente se maraville, para que la gente vea tu poder, Señor, lo voy a hacer de esta forma, ¿verdad? Y desobedeció las instrucciones de Dios, eran claras. Toma la vara y háblale a la roca, y de ella brotará agua. ¿Funcionó? Por supuesto que funcionó. Lo que Moisés hizo funcionó. Salió agua de la roca de forma abundante. Dios proveyó tal como lo había provisto. Pero muchas veces lo que funciona no es la mejor medida de lo que es correcto ante Dios. Uno puede decir, es que esto va a funcionar. Es que esto va a dar un impacto a la congregación. Es que esto va a dar un impacto. Sí, pero no necesariamente quiere decir que es la forma de Dios. No necesariamente quiere decir que es como Dios lo quería. Dios a veces nos da la libertad de hacer muchas cosas, de expresar su mensaje, de hablar, de decir, pero hay ciertas cosas donde nosotros metemos nuestra humanidad para querer hacer el plan de Dios, pero le metemos más cosas de lo que Dios nos había dicho que había que hacer, ¿verdad? Y funcionó, pero ese error le costó a Moisés y Aarón su liderazgo. Les costó, tuvo un precio muy, muy alto. Números 20:12. Y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí. Que aquí había un asunto de confianza. Ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Entonces, la incredulidad del pueblo de Israel se había contagiado a Moisés y a Aarón. Como les digo, por su ira y por su frustración de haber sido cuestionados tantas veces. No confiaron en que Dios actuaría y lo hicieron a su forma. Dijeron, bueno, sí, pero hagámoslo así. Y Dios no les había dicho que hicieran eso. Además, no reconocieron a Dios en esta acción y tomaron el resultado en sus manos, ¿verdad? Y a su reputación, y esto tuvo como consecuencia que ellos no llevarían al pueblo otra vez a la entrada de la tierra prometida. Vemos que dice que no confiaron, no hicieron lo que Dios les había dicho que ellos hicieran. Eso fue lo que causó esta brecha entre Dios y ellos. Pero también les dice, a ver, no es solamente que no confiaron, es que ni siquiera me metieron a mí dentro de lo que estaba sucediendo. En ningún momento dijeron, bueno, el Señor va a proveer. Bueno, el Señor va a hacer esto. A ver, Dios decía, yo soy el que hice el milagro, pero no me metieron en el milagro. No reconocieron que ese milagro venía de mí, sino que lo hicieron en su humanidad para que ese reconocimiento fuera de ustedes. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que sí vienen de Dios? Dios nos dice que hay que hacerlas, pero lo hacemos a nuestra forma para nosotros tener ese reconocimiento. Y ni siquiera mencionamos a Dios en el milagro que sucedió. Entonces, lo que Moisés soñó durante mucho tiempo, el de poder ser el libertador de Israel, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, eso ya lo haría otra persona. Ya Dios le estaba diciendo, Moisés y Aarón, a partir de ahora, ustedes van a tener que ir cediendo porque los líderes del pueblo van a ser otros. Los líderes del pueblo van a ir saliendo, pero ustedes ya no van a liderar este pueblo. Qué duro y qué difícil, porque cuando perdemos la confianza en Dios y cuando sacamos a Dios de la ecuación,
ya nuestro liderazgo es un liderazgo vacío. Nuestro pastorado es un pastorado vacío. Es un pastorado, un liderazgo humano. Y Dios ahí es donde nos va a ir quitando. Por eso creo que los que tenemos cierto liderazgo debemos estar poniendo siempre nuestra vida en el Señor y estar midiendo nuestras intenciones para ver si eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, si estamos cumpliendo lo que el Señor tiene, pero a veces no lo hacemos. A ver, parece un castigo un poco duro, un poco excesivo para Moisés. A ver, era solo un desliz, fue solo un zafi, Señor. Se me olvidó mencionarte. Señor, se me olvidó que tenía que hablarle, no que era así, Señor. Señor, lo siento, se me fue. A ver, Moisés era el amigo de Dios. Moisés era el que estaba en la presencia de Dios. Y podríamos decir, pero ¿por qué juzga a Moisés así? Moisés estaba siendo juzgado por un estándar mucho más alto, mucho más estricto en su posición de liderazgo con la nación. Tenía una relación más cercana con Dios. Y cuando tenemos una relación más cercana con Dios, cuando tenemos una autoridad delante de personas, cuando tenemos responsabilidades, vamos a ser juzgados un poco más estrictos delante de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es juzgar al pastor y otra cosa es juzgar a la oveja. El pastor tiene que guiar a la oveja y la oveja va a ser juzgada sobre unas cosas, pero el pastor, el que tiene la responsabilidad, el que tiene la autoridad, pero también el que tiene tener más cuidado, va a ser juzgado diferente. Entonces, tal vez pareció un desliz, tal vez pareció un zafis, pero eso tenía que tener una consecuencia. Números 20:13 dice así: a estas aguas se le conoce como la fuente de Meribá, porque fue ahí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. A este lugar donde estaba esta roca, donde salió esa agua, se le llamó Meribá, pero ya lo habíamos escuchado este nombre. ¿Dónde? Igual en Éxodo 17, la misma situación, ¿verdad? Dice, Dios había puesto ese nombre que significa altercado, ¿verdad? Meribá significa altercado. Ahora nuevamente había una nueva fuente con este mismo nombre, o sea, era un nuevo altercado, un nuevo reclamo. A pesar de todo esto, de este reclamo, Dios proveyó. Dios se mueve no por nuestros reclamos, Dios se mueve por su misericordia y su voluntad. Entonces, Dios no va a hacer porque nosotros somos chiquitos, pequeños, donde reclamamos y hacemos berrinche y Dios entonces se va a mover. No. En su misericordia, en su voluntad, Dios va a hacer, pero siempre va a estar este Meribá, ¿verdad? Van a haber momentos en nuestra vida que van a ser ese Meribá, ese lugar donde dice, aquí fue donde yo peleé con el Señor, donde yo tuve un altercado, donde yo murmuré, donde yo reclamé, donde yo hice esto. Y tienen que ser momentos donde yo debería recordar para no volver ahí. Y aquí empieza a transformarse la historia del pueblo, pero también empieza a transformarse la historia de Moisés y Aarón. Va a venir un evento interesante, un momento complicado, no solamente para el pueblo, sino para Moisés y para Aarón. ¿Verdad? Dice que el pueblo siguió y llegó al desierto de donde estaba el monte Hor, cerca de Cades, en la frontera de Edom. Y aquí va a suceder algo que va a marcar el liderazgo de este pueblo. Dice Números 20:22. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor, cerca de la frontera de Edom. Ahí el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribá. Lo reúne a Moisés y Aarón y les dice, bueno,
dentro de poco Aarón va a morir. Imagínense qué difícil debe ser. Dice, ya yo les había dicho que no iban a entrar, pero también ustedes desobedecieron y por esta razón aún más no van a entrar, no van a llevar al pueblo otra vez a la tierra. Así que le toca a Aarón. Aarón ya murió Miriam. Ahora sigue Aarón. Aarón, el sacerdote. Aarón, el que era la voz del pueblo. Y dice, así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Hor. Ahí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a Eleazar. Pues ahí Aarón se reunirá con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Ahí en la cumbre del monte murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte y cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró 30 días. Aarón fue la voz del pueblo o la voz de Dios ante el pueblo durante su salida de Egipto. Fue el primer sacerdote de la nación y nada de esto había representado un privilegio para él. Y ahora estaba en una sentencia de muerte, estaba ante una sentencia ahí donde le dijeron, bueno, pronto morirás, Aarón. La Biblia no nos cuenta exactamente cómo murió Aarón. No hay nada que diga cómo fue el método por el cual Aarón murió. Mira, la Biblia nada más dice que y ahí en el monte murió. ¿Verdad? Dice que llegó, subió con Moisés, con su hijo Eleazar, caminaron. Y no sé por qué me viene a la mente la historia también de Abraham e Isaac, ¿verdad? Donde van caminando igual hacia el monte, van ahí resultados diferentes, pero me imagino la sensación en el camino. Abraham pensando que tenía que sacrificar a su hijo. Muy posiblemente Isaac sabía tal vez lo que podía pasar. Y en esta historia, Moisés y Aarón también caminando. No sabemos si Eleazar sabía lo que iba a suceder, pero iban caminando, iban subiendo al monte. Y dice que Aarón llega, me imagino, se sienta, viene Moisés, le quita su bata sacerdotal, que era lo que lo representaba, que era aquello que le daba su autoridad, y se la pone a Eleazar, el sucesor. Se estaba nombrando un nuevo sacerdote y era Eleazar. Toda la autoridad, toda la responsabilidad ahora iba a ser de él y tenía la tarea de hacerlo aún mejor que su padre. Ya era el momento en que Aarón no podía continuar. Pero no vemos a un Aarón reclamando, no vemos a un Aarón haciendo cosas contra Dios como Señor, pero todo lo que yo he hecho por ti y ahora me vas a traer esto, ¿cómo es posible? Aarón dijo, me atengo a la voluntad de Dios. Si es hora que yo tenga que ser quitado de este puesto para traer a alguien que tenga su confianza y que siempre ponga a Dios en todo, lo voy a hacer. ¿Estamos nosotros dispuestos en nuestro puesto de liderazgo y de pastorado y de gente a cargo a que cuando nosotros digamos, ya no tengo eso, ya creo que ya como líder fallé en esto y creo que es hora de que alguien tome mi lugar? O realmente, a ver, yo sé que está todo el asunto de la restauración, está todo el asunto del perdón, pero hay momentos en que para ese tiempo de restauración y ese tiempo de perdón, nosotros tenemos que hacernos a un lado, dejar de ser sacerdotes para poder tener un tiempo con el Señor, para ser restaurados. Y ahorita no tenemos una sentencia de muerte, ¿verdad? Por dicha. Y podemos ser instaurados otra vez. O el Señor nos puede llevar a otro ministerio y poder seguir creciendo. Pero en este caso, Aarón tenía que morir.
¿verdad? Dios tenía que cumplir con su palabra. Entonces le entrega las vestiduras y aquí es donde termina el ministerio de Aarón, el sacerdocio de Aarón. Aarón sabía que se había equivocado y estaba dispuesto a aceptar esta voluntad. Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Verá cómo muchas veces, por querer buscar la aceptación, por querer buscar ese reconocimiento, hacemos cosas que van más bien en contra de lo que Dios nos había dado. Dejamos de confiar en Dios porque creemos que decimos, sí, Dios me lo dio así, pero yo lo voy a hacer mejor de esta forma porque va a tener mejor resultado. Y quitamos esa confianza plena en el Señor. Pero también entonces quiere decir que lo comenzamos a quitar de cada una de las acciones que nosotros hacemos. Y cuando quitamos esas dos cosas, quitamos la confianza en el Señor y quitamos al Señor, nuestro ministerio ya empieza mal. Entonces, analicemos nuestra vida. ¿Sigo confiando en el Señor plenamente? ¿Sigo metiendo a Dios en absolutamente todo? ¿O mi ministerio es un ministerio totalmente humano, seguido por mis estrategias, por la forma en que lo hago, por lo que yo considero, a pesar de que hablo de Dios, a pesar de que digo Dios, a pesar de esto, ¿realmente Dios está ahí? Porque si no, muchas personas se van a ver afectadas. Muchas personas van a verse, van a ir caminando por un lugar que tal vez no es. Y es donde también nosotros tendríamos que reconocer de que nuestro liderazgo no es el correcto y tenemos que traer a alguien para que tome ese liderazgo y los lleve hacia donde Dios quiere llevarlos. Así que yo creo que este es un tema súper importante. Los últimos dos temas en lo personal, realmente el Señor me ha llevado a tiempos de reflexión en mi vida, en mi ministerio, en mi liderazgo, en muchas cosas. Y ahí es donde tenemos que crecer, ¿verdad? Para esto es la Biblia. La Biblia es para que nosotros analicemos contra un espejo cómo estamos nosotros. No es solamente una historia bonita. Es algo que yo tengo que decir y cómo está mi vida. Así que vamos a seguir estudiando a este pueblo. Vamos a ir viendo y aprendiendo cómo no ser como este pueblo. Un pueblo que a cada rato murmuraba, un pueblo que a cada rato estaba en contra de todo lo que Dios les iba diciendo. Y un pueblo que tenía un camino por delante, que debía transformar su mente y su corazón para volver a entrar a la tierra prometida. Así que, como siempre, espero sus comentarios acá abajo. ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Si los confrontó, si realmente ustedes dijeron, uy, esto sí, realmente tengo que analizarlo. Entonces, crezcamos juntos. Pongan sus comentarios y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de este estudio bíblico, El Camino a la Promesa. Hasta luego, nos vemos.